consulta el mismo PowerPoint de la Del semana anterior, pasada. correcto. A El ver. mismo. Ahora sí lo pueden ver. Sí, ahora sí. Muy bien. Sí, ahora sí. Entonces, como les comentaba, cuando hablamos del sistema de salud en Chile, no se puede hablar que el sistema de salud en Chile comienza con la colonia, con los españoles o con el sistema, digamos, moderno actual, sino que por el contrario, los pueblos originarios ya tenían sistemas de salud basados en lo mágico-religioso, pero reitero, con una terapéutica enorme. Tal es así que los cronistas españoles, desde la Araucana en adelante, refieren que en Chile habían aproximadamente 200 hierbas, arbustos, digamos, plantas de todo tipo que eran utilizadas para cuidar la salud de las personas. Y muchas de ellos fueron adoptadas por los conquistadores, llevados a Europa, y muchos de los medicamentos surgieron, muchos de los medicamentos utilizan mucha de la herbolaria nacional. Por ejemplo, en los mapuches se sabía que ellos entendían claramente que habían dos dimensiones en el tema de la salud de las personas. Un daño hecho por terceros, la influencia de los espíritus tutelares, digamos, y algunos por un impulso misterioso y desconocido, ¿no?, sobre la salud y la génesis de la enfermedad. Es decir, ellos también aperturaban un espacio a que existiese otra visión del origen de la salud. Por otro lado, existía un agente sanitario, que era la Machi en este caso, que era la encargada de ver todos los temas a través de prácticas mágico-religiosos. Pero no olvidar que ella tenía un amplio conocimiento sobre la herbolaria, es decir, del uso de las plantas como terapia. Acá tenemos algunas imágenes de las Machi arriba y abajo de las sanadoras diaguitas acá en la región. Ahora, desde el punto de vista de la formalización del sistema, el sistema comienza a formalizarse a mediados del siglo XVI, donde se desarrolla a través de un sistema de servicios locales, donde básicamente eran autoridades locales y religiosas las que filantrópicamente, es decir, a partir de sus recursos, entregaban servicios de beneficencia a las personas. Si ustedes recuerdan en esta época, por ejemplo, o vieron la película hace poquito, no, hace poquito tiempo, hace bastante tiempo, de lo que ocurrió con los sistemas de salud en Lota. Bueno, también se leyeron los libros, Subsoles, Subterra, es un relato muy descarnado de lo que eran las condiciones de vida. Y lo mismo pasaba en el norte en las salitreras, ¿no?, tanto en el carbón en el sur como en las salitreras en el norte, donde hubieron personas, digamos, que en este caso se metieron la mano al bolsillo para poder generar salud en este tipo de personas, porque de lo contrario la gente se accidentaba, se moría y nada, no ocurría nada a continuación de aquello. En 1887, si ustedes se fijan, justo después de la Guerra del Pacífico, que termina, bueno, se demoró muchísimo más, pero todo lo que es el conflicto bélico armado termina por ahí por el 83, se realiza una Junta Nacional de Salubridad, y esto es básicamente para atender a la cantidad enorme de soldados que llegaban desde la guerra heridos, discapacitados o con otro tipo de problemáticas. Es decir, que hay una necesidad que implica o que define el desarrollo de esta Junta Nacional. En 1892 se crea el Consejo de Higiene Pública, que se hace cargo ya, o comienza a hacerse cargo de los temas públicos de salud. El segundo periodo va de 1917 a 1952, es decir, tiene abarca bastante tiempo y se denomina como de maduración social y de la organización propiamente tal del sistema de salud. En el 1917, el Congreso define una normativa para organizar y estructurar el sistema previsional y de asistencia de salud. En ese momento, la asistencia previsional estaba dada por el Estado y la asistencia de salud era dada por el Estado por una parte y de beneficencia por otra. En el 24 se crea el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social y se establece el primer seguro obrero, chiquillos, que esto es el seguro que hoy día todos conocemos como el seguro que nos entregan las mutualidades, el seguro contra los accidentes y las enfermedades profesionales. Es pionero a nivel mundial, ojo, es pionero a nivel mundial. Es de los primeros países en Chile que se dicta un seguro de este tipo, siguiendo la influencia alemana en aquel tiempo, que era uno de los países más desarrollados en Europa hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1938 se crea la Ley de Medicina Preventiva, y este es uno de los grandes hitos a nivel mundial. Ustedes cualquier libro de salud pública que hoy día lean, se van a dar cuenta que Chile fue el primer país que generó un modelo de medicina preventiva, es decir, anteponerse al daño en salud. Lo vamos a ver más adelante.
En 1942 se crea el primer Servicio Médico Nacional de Empleo, lo que podría ser un FONASA o una ISAPRE ahora, pero que se hacía cargo de los empleados públicos y particulares, es decir, todas aquellas personas que tuvieran un patrón, fuese este el Estado o alguna empresa. Recuerden que en esta época, o si, por si no lo saben, la mayoría de las empresas grandes eran del Estado, el cobre, el agua, la electricidad, todos estos elementos eran empresas que estaban a cargo del Estado, por lo tanto se hacía cargo el Estado de todos ellos. A partir de este Servicio Médico Nacional de Empleados también emerge y comienza a organizarse de mejor manera el sistema y aparece, por ejemplo, el Colegio de Kinesiólogos en 1941, siendo que los kinesiólogos aparecieron como profesión mucho después de las enfermeras o de los médicos, por ejemplo, en Chile. Ya vamos a ver la historia de la enfermería en Chile. Pero el Colegio de Enfermeras se funda recién en el 53, mientras que el de químicos farmacéuticos el 42 y el de médicos el 48. Eso va a tener una referencia histórica. Recordemos que el 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería y recordemos que este año se está celebrando los 200 años del natalicio de Florence Nightingale, que es nuestra fundadora. El tercer periodo es el de Servicio Nacional de Salud y un predominio de planificación central. Entre el 52 y el 73 se desarrollan una serie de políticas públicas destinadas a generar un Estado robusto, un estado que se haga cargo de las situaciones de salud, de todas las situaciones del país, digamos. Recuerden que es la época en que se privatiza el cobre, en que se privatizan muchas de las empresas nacionales para poder asegurar, digamos, el trabajo y la producción. Y justamente se crea el Servicio Nacional de Salud en 1952, para ser más específico, y que una de las grandes ventajas que esto tiene es que organiza a todas las entidades que forman parte en aquel momento de prestadores de salud, públicos, privados, particulares, etc. A todos aquellos que prestaran algún servicio de salud, se les aunó en este Servicio Nacional de Salud y se les dio como función cubrir principalmente al sector obrero e indigente. Mientras que el sector privado se hacía cargo evidentemente de los patrones, de la gente con mayor dinero. En 1964 se inician reformas sociales que también, yo les insisto, los van a encontrar en cualquier libro de salud pública, editado en cualquier parte del mundo, donde se plantean reformas desde la óptica no digamos, de comprar más medicamentos o simple y sencillamente construir más hospitales, sino que se plantea como un objetivo central del país mejorar la vivienda, mejorar el acceso al agua potable, mejorar la higiene, el aseo, la alimentación. Es decir, es una política de salud extremadamente amplia y robusta que genera, yo diría, los primeros grandes cambios en salud en el país. También se insertan las vacunas y el tratamiento médico de muchas enfermedades, se enrola mucho profesional de enfermería en el sistema de salud y por lo tanto, con ello, se mejora la prestación del servicio y además se extiende la cobertura geográfica, es decir, se abarca gran parte del país. Y fíjense usted que el Sistema Nacional de Salud se transforma en una de las empresas más grandes del país, dependiente del Estado, por supuesto, con más de 120.000 funcionarios. Obviamente que hoy día estamos hablando más de 500.000 funcionarios a lo largo de todo el país. El cuarto periodo es de gobierno militar y reformas neoliberales y se da del 73 al 90, donde acá ocurre todo lo contrario que ocurre en el periodo anterior. El Estado se hace mucho más pequeño y se promueve, por supuesto, al sector privado. Entre el 73 y el 80 disminuye notablemente el gasto social y el financiamiento del servicio de salud. Se conserva su organización y funcionamiento, pero ahora en vez de que lo dirijan médicos u otros profesionales de la salud, lo dirigen militares. En el 79 se reestructura este sector y todo el Ministerio de Salud y las instituciones relacionadas se funden en lo que hoy día está vigente, ojo, que es el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Está definido por el decreto de ley 2763 del 69 y esto es lo que hoy día tenemos como sistema de salud, un Sistema Nacional de Servicios de Salud. En el 85 se crea, digamos, promoviendo el sistema privado de salud, el régimen de prestaciones de salud mediante la ley de salud. Este definitivamente fija entonces el porcentaje que uno debe aportar de su sueldo para financiamiento de alternativas públicas o privadas en previsión de salud. Como dijimos, el 7% que va a FONASA o a ISAPRE, dependiendo de su ingreso. Entre el 81 y el 86 se crean las ISAPRES.
¿Se fijan? Entonces, en este periodo particular, el Estado pierde relevancia y se le da un enorme enfoque a lo que es el sistema privado de salud. Pero ojo, esto no es porque simple y sencillamente hay una visión economicista de los Chicago Boys. También hay que entender que había un contexto país muy complejo. Era un país que venía en crisis internas bastante fuertes y que también, digamos, no tan solo en lo social, sino también en lo económico. Por lo tanto, era un país que necesitaba obtener recursos. ¿Y qué hizo? Obtuvo esos recursos. ¿De dónde? Del privado. Pero ustedes saben que el privado funciona por lucro. Por lo tanto, el privado le dijo al país, muy bien, nosotros vamos a invertir en el sistema, pero ¿qué vamos a ganar? Es ahí entonces que a través de estas leyes se promueven ganancias exorbitantes para las ISAPRES, para las AFP, para los sistemas privados, porque fue la única forma de incentivar a que actores privados pusieran circulante, como se denomina hoy día, es decir, dinero fresco, a circular en el país. Por lo tanto, esto no es una imposición, sino que surge de una necesidad que posteriormente se ha transformado en un sistema que predomina hoy en el país. El quinto periodo inicia con los gobiernos de la concertación. Hoy día tenemos que incluir a los gobiernos también, por supuesto, de la derecha, porque si hacemos un análisis profundo, además de algunos enfoques particulares, son gobiernos que han desarrollado políticas, al menos voy a hablar de salud, que es lo que nos compete en este curso, políticas muy similares, es decir, ha habido una disciplina política en torno a salud por parte de gobiernos de derecha o izquierda y que han permitido mantener desde 1990 en adelante políticas y planes de salud amplios que abarcan a toda la población. Se ha buscado mejorar la gestión del sistema, el sector público y favorecer la descentralización. Por eso, como ustedes saben, la APS está en manos de la municipalidad. Una muestra de esto es que hoy día, por ejemplo, en el gobierno ustedes tienen dos médicos, uno como ministro, otro como subsecretario, y un subsecretario es ingeniero. Y esto es porque la gestión del sector público de salud no ha sido buena históricamente, de tal forma que se ha buscado, se ha pretendido permanentemente ir favoreciendo la gestión a través de la inclusión de nuevos profesionales. Se ha buscado resolver la crisis permanente del sector público. El sector público en salud siempre va a tener una problemática clave, que es necesidades infinitas y recursos limitados. Por lo tanto, lo que se ha buscado en este último tiempo es un balance entre lo público y lo privado. Y no esta diferencia notable que hay en la cual, vamos a ver los datos más adelante, el 82% de la población está adscrita a FONASA y por lo tanto se atiende en el sistema público, mientras que solo un porcentaje del 17-16% se atiende en ISAPRE. Pero el sistema ISAPRE está extremadamente bien financiado, entonces se produce una inequidad notable entre ambos sistemas. Por otro lado, se ha generado una serie de líneas de acción bajo tres criterios: equidad, participación y solidaridad. Para ello se han configurado una serie de legislaciones que vamos a ir viendo en detalle más adelante, justamente en la presentación de seguridad social, para ver cómo se ha buscado a través de legislación generar políticas que favorezcan a las personas. Bueno, para ir cerrando esta primera presentación, ¿qué resultados hemos obtenido con todo este historial que hemos revisado del sistema de salud? Primero, cambios notables en la población chilena. El primer cambio demográfico, que lo vamos a denominar y así se denomina. Como ustedes ven, en 1950 tenemos una pirámide poblacional, que así lo deben haber aprendido en el colegio. Pero esta pirámide se está comenzando a invertir, se está cambiando, está empezando a cambiar y se está transformando en más cercano a un rectángulo con una pirámide. ¿Qué significa eso? Que como vemos, en épocas iniciales nacían muchas personas, pero estas iban muriendo paulatinamente sin alcanzar muchos los 75 u 80 años, porque muchos morían en el camino, ya fuera por las condiciones de vida o por otras circunstancias. Tanto hombres como mujeres podemos apreciar que era muy similar, sin embargo, la mujer siempre tenía una expectativa de vida levemente mayor en los últimos años de vida, como vamos a ver a continuación. Ya en la década de los 2000 podemos apreciar claramente cómo esta población, que hasta antes era mucho menor, hoy día comienza a equipararse. Ya no hay tanta distancia, no hay una pirámide. Es decir, ¿qué se produjo? Se redujo la natalidad. Comenzamos a tener menos hijos. Y ojo, fíjense arriba, empezamos a vivir más. Se ensanchan estas barras en la edad de 75 a 79 años.
Y las mujeres viven más tiempo que los hombres. ¿Qué se espera para el 2025? Fíjense ustedes. Que esta línea ya se transforme prácticamente en una línea recta. Es decir, cada vez menos niños, pero de los que nacen, muchos sobreviven. Ya no se genera esta gradiente, esta pendiente, donde muchos morían. Por eso estos espacios quedaban vacíos. Hoy día muchos sobreviven gracias a las buenas condiciones de vida que tenemos los chilenos. Y cada vez se ensancha más, como ustedes pueden apreciar claramente, los últimos años de vida, siempre las mujeres preponderando en términos de esperanza de vida al nacer. Hoy día, ¿saben ustedes cuál es la esperanza de vida promedio de las mujeres en Chile? ¿No? Bueno, Como 70, 80 años, ¿no? sí, 80 años. Está 80 años más menos uno, o sea, 81, 82 años. Esa es la esperanza de vida de nacer de las mujeres. ¿Y de los hombres? ¿Alguien lo recuerda? 76 años más o menos. 76, 78 años, exactamente. Esto ha ido cambiando, recordemos que esto en una curva normal, es decir, veníamos avanzando como sociedad sin grandes altibajos. Sin embargo, con las pandemias del último tiempo han habido cambios que vamos a tener que estudiar en el corto plazo, los impactos de las pandemias del último tiempo. En el cuadro de arriba podemos apreciar cómo este cambio poblacional que visualizamos abajo lo podemos complementar, viendo que en gris está la población menor de 14 años en porcentaje. En gris azulado o plomo azulado, la población mayor de 65 años. Podemos ver claramente cómo la población menor de 14 años decrece, ¿cierto? Mientras que la población mayor de 65 años se incrementa. Esa es la realidad demográfica, damas y caballeros. Es decir, ustedes cuando empiecen a trabajar como profesionales de la enfermería se van a encontrar con una población envejecida, más que ahora inclusive. ¿Qué ha pasado con la tasa de mortalidad general? Fíjense cómo al 2004-2003, que son las curvas que tengo en este momento, las curvas actualizadas, no, la verdad que no las he visto, las voy a tener que construir. Pero este dato es muy visual, es muy sencillo para captarlo en términos de que la tasa de mortalidad general, es decir, de toda la población, en 1945 era de 19.3%. Y fíjense cómo cae al 2004, a 7. O sea, además de nacer menos, nos morimos menos, vivimos más. Fíjense la tasa de mortalidad, esto es uno de los grandes logros donde se ha visto muy involucrada la enfermería, por supuesto, donde podíamos ver en 1950 una locura, 140 niños por cada 1000 nacidos vivos, 140, o sea, más del 10% moría. Fíjense que tenemos al 2003 tasas de menores al 5%. Es decir, ha habido una mejora de la calidad de vida de la población, por supuesto, claramente. ¿Qué ha habido también? Si ustedes se fijan, el ingreso nacional bruto en dólares norteamericanos y expectativas de vida al nacer. Podemos apreciar que la expectativa de vida al nacer se ha incrementado, ¿cierto? Llegando a una meseta al año 2010, respecto del Producto Interno Bruto. Es decir, aquí hay una coincidencia en la medida en que el país ha sido más rico, ha generado más recursos, ha mejorado la expectativa de vida al nacer. Si miramos esta tabla donde vamos a ver los porcentajes de pobreza, podemos ubicar a Chile. Esta es una tabla de 2006. Les puedo asegurar que que compara el 2006, perdón, con el 2011. Tablas de 2020 van a aparecer recién el próximo año porque se comparan aquí decenios. Y podemos apreciar claramente cómo Chile ha venido bajando, que es lo más relevante, que es lo que quiero mostrar. La pobreza y la indigencia. La pobreza y la indigencia al año 2006 era de 13,7 la pobreza, 3,2 la indigencia. Mientras que para el año 2012 pasó de 13 a 11, de 3,2 a 3,1, y finalmente al 2013 7,8 a 2,5. Hoy día estamos alrededor del 6% de pobreza y la indigencia anda en el 1,5. Es decir, podemos ver que también hemos venido mejorando. ¿Gracias a qué? A programas de protección social. Hay programas de protección a la vejez, como por ejemplo la pensión de vejez, los programas de salud pública en términos de que los adultos mayores ya no pagan el 7% de salud
al atenderse en el sistema de salud, las pensiones de sobrevivencia para los sobrevivientes de aquel que poseía la pensión y que fallece, las de invalidez, los accidentes de enfermedades profesionales, los de familia y niñez. Ustedes saben que hoy día hay un subsidio familiar para el recién nacido y la madre, hay asignaciones familiares para todos los hijos que estudian, menores, si no me equivoco, de 24 años, etc. Frente a la enfermedad, ustedes saben que tenemos licencia médica y atención en toda la red de asistencia de salud. Frente a la atención de salud hay muchos beneficios, como por ejemplo la alimentación complementaria, la leche, ¿no?, que les dan a los niños en los centros de salud, la vacunación, el control del embarazo, etc. Respecto al desempleo, el subsidio de cesantía, etcétera, ¿no? Y en términos de pobreza e inclusión social, todo lo que dice relación con beneficios permanentes de subsidio a la educación, la salud, la vivienda. Es decir, tenemos todos estos programas que se denominan de protección social. Y eso es un concepto que quiero que trabajemos a continuación, porque nosotros en Chile, bien, en Chile se habla a través del DFL número 1, ya les dije que es el decreto con fuerza de ley número 1, que rige todo el sistema de salud. El DFL número 1 establece que en Chile tenemos un sistema de seguridad social. La verdad de las cosas es que lo más cercano que tenemos es un sistema de protección social, pero de seguridad social propiamente tal, vamos a ver si efectivamente lo es o no. Bueno, seguimos con algunos datos. Aquí tenemos indicadores del desarrollo mundial del Banco Mundial del 2009, donde nos dice cómo ha ido incrementándose la esperanza de vida al nacer. Y podemos tener, fíjense ustedes, a Costa Rica, lo tenemos acá, con prácticamente 80 años de vida, y Chile en segundo lugar. Cuba, Panamá, México, Uruguay, Ecuador, y así va decreciendo hasta Haití, con un 60%. Lamentablemente Bolivia, nuestros vecinos están acá cerca también. Y otros países que nos parecen muy importantes, como Brasil, que no han alcanzado ese desarrollo. Perdón, discúlpenme. Respecto de lo epidemiológico ahora, de las enfermedades, vimos lo demográfico, edad, vimos lo financiero, y ahora vamos a ver lo epidemiológico, es decir, de las enfermedades. ¿Qué tenemos? Lesiones en verde, rojas, enfermedades no transmisibles, es decir, crónicas, diabetes, hipertensión, infartos al corazón, etc., y transmisibles en azul. ¿De acuerdo? Ustedes pueden apreciar claramente cómo las transmisibles en azul vienen disminuyendo paulatinamente, particularmente en estos tres países: Chile, Uruguay, Cuba. ¿Sí? Cómo las no transmisibles, a su vez, en la medida que disminuyen las transmisibles, se incrementan las crónicas o asociadas a los estilos de vida poco saludables. Y las lesiones se mantienen relativamente estables. ¿Cuál es el perfil epidemiológico país hoy día, al 2020? En Chile, la primera causa de muerte, en general, porque por regiones varía, por regiones varía, no se olviden eso. En el país, la principal causa de muerte son las enfermedades crónicas no transmisibles. Hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, son factores de riesgo para normalmente muerte por fallas multisistémicas. Hoy día pueden apreciar claramente cómo la principal población que muere producto del COVID-19 son personas portadoras de enfermedades crónicas no transmisibles. De ahí la relevancia, chiquillos, al cambio de hábitos que se produjo con todo lo anterior. Nacen menos niños, por lo tanto son centro más de atención, y los niños hoy día son más demandantes, como ustedes en su momento, y hoy día los padres trabajan todo el día para tener una mejor situación económica. También esto dice relación con tener menos niños. Las familias, por tener un mejor pasar socioeconómico, prefieren tener menos hijos. Y esto hace que estos niños se transformen en el centro y sean muy demandantes, y los padres muy complacientes. Entonces el niño se va llenando de estímulos para sentirse bien. ¿En qué se traduce en eso? Muchos juguetes, pero de los que los mantienen fijos en el sillón o en la cama. Tablet, celular, Play, Xbox, etc. Alimentación poco saludable, porque es lo que el niño quiere, si no nos hace una pataleta. Y por lo tanto tenemos sedentarismo y mala alimentación. Si esos factores no cambian, tenemos, y lo vamos a ver estudios más adelante, un 90% de probabilidades de que este niño tenga más de algún factor de riesgo de tipo cardiovascular. Y si nosotros observamos que la mayor cantidad de muertes en el país, la primera causa de muerte está asociada a esas patologías, tenemos que actuar ahora. Y esto dice relación con ustedes. Ustedes hoy día están a tiempo de mejorar su estado y su condición
de salud, sobre todo respecto a factores de riesgo, como el tabaquismo, consumo de sustancias, obesidad, malos hábitos alimentarios, bajo ejercicio físico. Ese tipo de cosas ustedes van a tener que repensarlas porque de lo contrario van derechito a lo que nos muestra el cuadro. La segunda causa de muerte en Chile son los cánceres y tumores, también dentro del marco de está en el grupo de las rojas que vemos en la imagen. Y la tercera causa de muerte en Chile son los traumas y violencia. Esas son las tres causas principales de muerte en Chile que vamos a ver más adelante. No es objeto de esta clase, solo quería mencionar. Aquí está el sitio del Ministerio de Salud, que yo espero ustedes exploren. Todas las preguntas que ustedes tengan respecto a lo que es el sistema de salud los van a encontrar en este sitio. Es un sitio bastante amigable. Hoy día claramente está dedicado casi en un 100% al COVID-19, pero es un link que les va a llevar a varios videos de su interés. Trabajo autónomo, chiquillos. ¿Qué significa? Oiga, profe, pero ya tenemos muchas cosas que hacer. Sí, ¿saben por qué tienen que hacer esto? Porque esto se los voy a preguntar en la prueba. No de la misma manera, obviamente, porque muchos de ustedes me dirían, profe, mucha materia teórica, denos un cuestionario. Aquí está el cuestionario. Estas preguntas que están acá responden a los resultados de aprendizaje que están en la segunda diapositiva. Este es el trabajo autónomo que tienen que hacer ustedes para que les vaya bien en este curso. Es decir, comenzar a estudiar estos temas. Háganse un pequeño resumen, respondan estas preguntas y les puedo asegurar que no van a tener problemas en la primera solemne, en la solemne que vamos a tener de esta materia. Y también recuerden que después de esto se va a seguir preguntando en los otros módulos. ¿De acuerdo? No se olviden de lo que decía uno de los grandes científicos matemáticos franceses, don René Descartes, creador del método científico, que lo vamos a ver el tercer semestre mejor, perdón. No hay nada más repartido equitativamente en el mundo que la razón, porque todo el mundo está convencido de tener suficiente. Por lo mismo, es muy importante que ustedes lean, revisen un documento que yo les subí sobre el sistema de salud, se lo subí a la plataforma, para que se hagan su propia idea del sistema de salud. Y lean también desde otros sistemas de salud que los vamos a ir viendo más adelante. ¿Alguna consulta, chiquillos, hasta aquí? Si no, para continuar. No, profe, todo bien. Fantástico. Voy muy rápido. Un poquito. Un poquito. Un poquito, más o menos. Ya, discúlpenme, voy a ir un poquito más lento ahora. Vamos a ver ahora funcionamiento del sistema de salud chileno. ¿De acuerdo? ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí, profe. Muy bien. Hasta aquí entonces, nosotros vimos cómo Chile ha contado con un sistema de salud de manera histórica. Primero de los pueblos originarios y posteriormente todo un desarrollo de salud que nos ha llevado hasta donde estamos el día de hoy. Ahora, y vimos básicamente cómo estaba constituido el sistema de salud. Ahora vamos a ver cómo funciona. Los resultados de aprendizaje son acá que tengamos la capacidad de analizar a la persona bajo la mirada de las teorías de enfermería que vamos a ver más adelante, pero desde el punto de vista del cuidado de enfermería que se brinda y por lo tanto se brinda en el sistema de salud. Básicamente en los distintos niveles de la red asistencial de salud, que es lo que vamos a ver ahora. Que analiza la situación de salud chilena y la evolución de la disciplina de enfermería en Chile y Latinoamérica, que también lo vamos a ir viendo paulatinamente a la luz de esta presentación. Primero, perdón, en un censo no muy bueno que digamos, pero censo al fin, tenemos, estos son los valores del último censo, valores de población en Chile de 17.574.003 habitantes aproximadamente. Siguen siendo mayoría las mujeres con un 51.1% y un 48.9% los varones. Chile, por cada 100 personas, fíjense ustedes, 49 son hombres, 51 mujeres, de ellas 26 están en edad fértil, es decir, 15 a 49 años. Todavía la población adulta de mujeres que están en edad no fértil es similar a la edad fértil. Esto nos da una mirada sobre lo que puede ser la fertilidad en los próximos años, es decir, que lo más probable es que siga disminuyendo. De cada 100 personas, 7 son niños y niñas menores de 5 años. 7. 20 son menores de 15 años y 43 son jóvenes menores de 30 años. Y 69 tienen la edad de trabajar. Fíjense cómo ha ido disminuyendo por edad el número de población.
y 11 tienen entre 65 años y más. Es decir, hoy día prácticamente la población de 65 años y más está a puertas de doblar la población de niños y niñas menores de 5 años. Claramente una población en directa línea hacia el envejecimiento. Como comentábamos recién, esperanza de vida media en Chile, 80,5 años, y es el segundo de todo el continente detrás de Canadá, que tiene un 82,2 años de vida, es decir, un punto porcentual de diferencia con Canadá, que es uno de los países que tiene de los mejores estándares de salud del mundo. Bueno, sistema de salud nosotros ya lo habíamos dicho, que eran recursos, actores o instituciones relacionadas con el financiamiento, regulación, provisión de acciones y cuyo propósito fundamental es mantener la salud de la población. ¿De acuerdo? Entonces, es todo un sistema organizado para financiar, regular y proveer de atención de salud. Para ello, ya dijimos, Chile ha tenido sistema de salud desde el 52, el sistema de desarrollo privado se comienza a desarrollar el 81 y se finiquita a través de la creación de las ISAPRE del 85. Hablamos de que tenemos un sistema mixto, yo les vuelvo a reiterar, tengo mis dudas, constituido fundamentalmente por un sistema público financiado, o el prestador de salud fundamental, el que financia y paga la prestación, en definitiva es FONASA, y en el privado el que financia y paga la prestación es ISAPRE. Todos los trabajadores funcionamos en base a un seguro obligatorio, que es donde todos los que trabajamos tenemos que aportar un 7% de nuestro sueldo imponible hasta 60 UF. El plan de salud para trabajadores y sus cargas familiares, digamos, el plan de salud protege a los trabajadores y a sus cargas familiares a través de este sistema de copago del que hemos hablado, donde este 7% que nosotros imponemos por ley paga parte de la prestación. Y luego cuando uno va a comprar el bono, tiene que pagar otra parte. Eso se denomina copago. Y finalmente, las prestaciones de salud, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, están reguladas por el Ministerio de Salud y se financian con fondos generales de la Nación. ¿Por qué se habla de que tenemos un sistema mixto? Esto nos lo explica el gobierno de Chile, ¿no? El Ministerio de Salud, el MinSal. Nos dice que hay un sistema privado y un sistema público. En ambas hay aseguradoras, ISAPRES y FONASA, que reciben el 7% de nuestro sueldo imponible y lo administran. ¿Lo administran de qué manera? De tal manera de poder financiar las prestaciones de salud que están en convenio, ya sea ISAPRE con la red privada, clínicas y centros profesionales, o FONASA, la red pública y hospitales, CEFAM y postas. Todos ellos generan planes de salud que son distintos. Las ISAPRES pueden tener, no sé, 300 planes de salud distintos y los cambian cada 3 meses, mientras que el FONASA tiene 4 planes de salud que son el A, el B, el C y el D, que los vamos a ver a continuación. Sin embargo, todos hoy día, todo este sistema confluye en prestaciones que son las únicas prestaciones que son iguales para todos y todas los chilenos y chilenas, que son las prestaciones GES, que son prestaciones que el Estado garantiza. El Estado garantiza en 4 dimensiones fundamentales 80 prestaciones en salud que ustedes tal vez hayan escuchado, espero que hayan escuchado, que son patologías que el Estado garantiza a través de este programa. Hoy día son 80 patologías y las garantías son financieras, es decir, usted tiene un tope máximo de pago y el resto lo cubre todo el Estado. Tiene garantía de acceso, es decir, si la patología está dentro de las 80 definidas por el Estado, usted ingresa automáticamente al sistema de priorización. Tiene una garantía de calidad, es decir, hay protocolos y sistemas que van a asegurar que las prestaciones que usted reciba sean las mejores existentes en el mercado o en el sistema público del día de hoy. Y me falta una que es oportunidad. Es decir, los plazos para resolver la situación de salud de las personas no puede exceder los plazos definidos por los estándares de calidad. En definitiva, damas y caballeros, este modelo mixto, mal llamado mixto, que funciona a través de un sistema público y privado, tiene planes de salud muy heterogéneos, de todo tipo. Cada plan cubre lo que la ISAPRE está dispuesta a pagar o lo que FONASA ha definido en los 4 tramos que ha determinado. Sin embargo, todos los chilenos, sean parte del sistema público o privado, tienen garantizada la atención de 80 patologías en un sistema denominado GES, Sistema de Garantías
explícitas en salud, que vamos a ver con el correr de los días. Podemos apreciar claramente que la población tiene una posibilidad de atenderse en un seguro público, FONASA, Fondo Nacional de Salud, y un sistema de seguro privado, instituciones de salud previsional. Los que están en el seguro público de FONASA tienen el modalidad de institucional obligatoria, esto se denomina el MAI, donde están obligados a atenderse en el prestador público. ¿Quiénes son esos? FONASA A y B. Los FONASA C y D pueden acceder a la modalidad libre elección, es decir, pueden contratar servicios en un prestador privado. Mientras que el seguro privado de ISAPRES está obligado a prestar servicios solamente a través de prestadores privados. El sistema de salud pública chileno, 81%, siempre varía, 81, 82%. Hoy día con la crisis del COVID es muy probable que este porcentaje de población se incremente notablemente producto de la cesantía de muchas personas. Recordemos que toda persona en Chile, toda, sin exclusión alguna, incluye migrantes, adultos mayores, personas de vuestra edad, chiquillos, si no están adscritos a ISAPRE o a alguno de los planes de FONASA, automáticamente, reitero, automáticamente pasan al tramo A de FONASA, es decir, pasan a ser atendidos de manera gratuita si y solo si se atienden en el sistema público de salud. ¿Qué pasa con los estudiantes? Oiga, profe, yo soy estudiante, ¿qué hago? Bueno, para recibir y para poder ingresar en el sistema público de salud, ustedes se tienen que inscribir en un centro de salud familiar, en aquel que geográficamente, territorialmente, les corresponda. Al adscribirse, ustedes automáticamente pueden recibir servicios de salud de manera totalmente gratuita, con las dificultades del sistema público de salud, por supuesto, pero tienen asegurado un plan de salud básico. ¿Quiénes entonces, como ya decíamos, pueden afiliarse a FONASA? Trabajadores que por libre elección asumen quedarse en FONASA, los indigentes, que ustedes, si que se inscriben en un centro de salud, van a pasar a ser indigentes, que se pueden atender solo en la red pública de salud, para lo cual el Estado transfiere fondos. Por eso es tan importante que estén inscritos, porque para que el Estado le transfiera fondos a ese centro de atención de salud, la persona tiene que estar inscrita. ISAPRES, 17% de la población anda por ahí, 17, 18%. Son sistemas de seguros privados de cotización obligatoria del 7%, al igual que FONASA. Y acá el sistema se determina un sistema de riesgo de base individual. Y por lo tanto se transforma en un sistema de cotización individual, donde se determina, porque se determinaba a partir de marzo de este año ya no. Ojo con esto, a partir de marzo de este año ya no. Toda la persona que hoy día adscriba a un nuevo plan de ISAPRE, o sea, adscriba por primera vez o cambie, los nuevos sistemas digamos, de seguro de salud de la ISAPRE vienen sin las tablas de riesgo que se denominaban antes, que dependiendo de su edad o de su sexo, el riesgo se incrementaba y por lo tanto el valor de la prima, el valor que usted pagaba por el plan era mucho mayor. Hoy día los planes que se adscriban a partir de marzo no deberían llevar esta carga de sesgo e inequidad. La otra diferencia que tiene el sistema privado ISAPRES, puede pagar un extra, que es lo que siempre terminamos haciendo, que puede llegar hasta un 9,8% para mejorar su plan de salud y, por ejemplo, que su plan de salud de ISAPRES le permita atenderse en, no sé, en la clínica Las Condes, en la clínica Los Andes o clínicas de ese nivel, ¿no? En términos de estructura y organización, un sistema de salud es un grupo de instituciones que se dedican a la prestación de salud, que financian la prestación de salud y que además la entregan y que además administran esos recursos, pero también, y por antonomasia, quienes lo componen son las personas. Personas naturales, es decir, usted o yo, y personas jurídicas. Por ejemplo, empresas que pueden ser públicas, como los hospitales, los CEFAM, o privadas, como las clínicas, y que realicen o apoyen actividades de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación, etc. El sector público está compuesto por FONASA en su aspecto financiero, como ya dijimos, el 7% que todos los ciudadanos chilenos por ley aportamos y que nos sacan de nuestro sueldo imponible va a FONASA.
y quien presta las atenciones de salud es el Sistema Nacional de Servicios de Salud, que dijimos recién fue creado en el 87, si no me equivoco, perdón, o en el 79, perdón, sumando a todos los sistemas de salud, aglutinándolos de tal forma de poder prestar estos servicios de salud. Entonces, FONASA los financia, Sistema Nacional de Salud los presta. Sistema privado, ISAPRE, por el lado de la salud, 7%, a la cual, digamos, todos nosotros estamos afiliados, porque FONASA te obliga, en definitiva, si estás en el grupo D, a irte a ISAPRE, porque el grupo D hay muy pocas acciones cubiertas y el pago es muy alto. Entonces, prácticamente hay un subsidio del sector público al sector privado en términos de decirle al usuario, ¿sabe qué? Usted como FONASA-D no le cubrimos nada, entonces le conviene más irse al sector privado. A eso me refiero con un subsidio o con un estímulo perverso, también puede llamarse, ¿no? Es decir, quédese con nosotros en FONASA-D, pero va a pagar muchísimo. Entonces, ¿cuál es ese, digamos, incentivo perverso? Si usted se queda en FONASA, yo le voy a hacer pagar más. Entonces me obligan a irme al sector privado, que es lo que yo siento como trabajador, como ciudadano, que si fuese por mi visión de mundo, yo estaría en FONASA, pero no me conviene. Me golpea muy duro el tema económico. Entonces las ISAPRES se encargan de ese 7% para la prestación de servicios de salud propiamente tal, y no nos olvidemos de las mutualidades. Las mutualidades, que son aquellas que también administran un 0,9% del sueldo imponible, pero es de cargo del empleador. Las mutualidades prestan servicios de prestan un seguro de salud frente a accidentes y enfermedades, ojo, profesionales, las que ocurren a causa o con ocasión del trabajo, ¿de acuerdo? Las ISAPRES se preocupan de la salud común, del resfrío, de la fractura, del apendicitis. Pero si usted tiene un accidente a causa o con ocasión del trabajo, es decir, donde su empleador tiene algún nivel de responsabilidad, son las mutualidades las que se hacen cargo desde el punto de vista financiero. ¿Y quiénes prestan los servicios de salud aquí o acá? Todos los profesionales independientes, odontólogos, médicos, enfermeras, kinesiólogos que atienden de manera particular o privada. Y todos los centros asistenciales también privados que presten servicio acá en la región, sin ir más lejos, la Clínica Elqui es una entidad netamente privada. Entonces, en nuestro sistema de salud está compuesto por todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado. Se divide en dos grandes grupos: el público, constituido en su parte de administración de recursos por FONASA y de prestación de servicios por el Sistema Nacional de Servicios de Salud, y el sector público, donde están las ISAPRES, que se hacen cargo de la salud normal, común de las personas, y las mutualidades, que se hacen cargo de las enfermedades y accidentes que dicen relación con el trabajo. Y los prestadores son todos los que estén, digamos, en la red asistencial. No olvidarse, damas y caballeros, que sea sector público o privado, reitero, el Ministerio de Salud tiene supervisión sobre ambos y el Ministerio de Salud los regula. Eso nunca se olviden, no es que el sistema público se mande solo. Y finalmente un esquema que les podrían poner en la prueba, por ejemplo, y que les dijeran, oiga, complételo, les indica los tres grandes niveles del sistema de salud. Como pueden ver, el nivel normativo, es decir, regulación, normas, políticas, reglamentos, protocolos. El de fiscalización, es decir, que se encarga de velar porque cada una de las entidades cumpla con su rol o con el rol que le entrega la ley. Y el de ejecución, es decir, aquel que presta el servicio de manera directa al usuario. ¿De acuerdo? Nivel normativo, Ministerio de Salud. ¿Quién es el ministro de Salud actual? Jaime Mañalich, ¿cierto? ¿Se acuerdan del subsecretario de redes asistenciales? ¿Cómo se llamaba? ¿No? ¿Ni un poquitito? ¿Profe? No, profe. Tiempo. ¿Cómo era lo que había dicho de que el sistema de salud era responsable de ambos sistemas, El el sistema Ministerio de público Salud. y... Sí, Ah, el ministerio. el ministerio. Si usted se fija, acá puede apreciar claramente cómo en esta diapositiva, digamos, podemos apreciar claramente cómo
en la línea izquierda, si usted se fija, perdón, con el mouse. Mire, ¿quiénes están acá? ISAPRES y prestadores públicos y privados. ¿Sí? El Ministerio de Salud, de acuerdo al DFL número 1, regula todo el sistema de salud, públicos y privados. Ahora, el sistema privado se mueve por una lógica de mercado, pero la regulación, la norma, la pone el Ministerio de Salud. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un Ministerio de Salud que dicta reglas y normas y que se subdivide para mejor gestión en dos grandes áreas: la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Don Jaime Mañalich hoy día trabaja con don Rodrigo Zúñiga, perdón, y Paula Daza, que es la Secretaria de Salud Pública, que ustedes los ven permanentemente en televisión. Bueno, la Subsecretaría de Redes Asistenciales se encarga de todos los servicios de salud en red asistencial, consultorios municipales, centros de salud familiar, o sea, todo lo que es atención primaria de salud, conocida como APS. Hospitales, centros de referencia de salud, los CRS, hospitales y centros de diagnóstico terapéutico, CDT, el que ustedes están viendo acá, donde era la ex cárcel, ¿no? Y cualquier otro hospital o clínica privada que suscriba convenio. Además, funciona con la CENABAS, que es la Central Nacional de Abastecimiento, que permite obtener productos y servicios de salud a mejor precio alrededor de todo el mundo, y con ello el servicio de salud y de red asistencial pueda abastecer a un precio razonable a toda la red de atención. ¿De acuerdo? Por otro lado, está la Subsecretaría de Salud Pública, que trabaja directamente mancomunada con la Secretaría Regional Ministerial de Salud, es decir, la CEREMI, ¿cierto? O el CEREMI, como le llamamos acá. Bueno, y se encarga, por supuesto, de todo lo que son actividades de salud pública, pero también a cargo de el sistema de salud en su totalidad. Luego tenemos la Superintendencia de Salud, que se encarga de FONASA, prestadores de salud públicos y privados e ISAPRE. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Salud lo que hace es fiscalizar, ojo, fiscalizar a estos prestadores, a FONASA, a ISAPRE y a todos los prestadores, a toda la red pública y privada. Y por otro lado, finalmente tenemos en el área de fiscalización al Instituto de Salud Pública, que es, como ustedes habrán visto en los últimos tiempos, el que se ha encargado de validar los test de COVID-19, por ejemplo, porque es el laboratorio nacional de referencia y se encarga de fiscalizar a todos los laboratorios del país para que cumplan con su rol. A ver si les puedo dar un poco como ejemplo. No sé si vieron las noticias ayer, fuera del coronavirus, apareció Nicolás Jarry, un tenista muy interesante chileno, ¿no? Que fue castigado 11 meses por dar doping positivo. Su defensa fue, y así lo comprobó, por lo menos así lo dice la evidencia, que el laboratorio que producía el fármaco que él consumía contaminaba este fármaco con otros. O sea, fíjense ustedes, o sea, estoy tomando un medicamento X, pero el laboratorio es tan penca, disculpen la expresión poco académica, es tan rasca el laboratorio que mezcla mi fármaco con una montonera de otros fármacos. Eso es inaceptable. Pero la ITF, que es digamos, la Organización Internacional de Tenis, ya había recomendado que ningún tenista comprara fármacos fabricados en Latinoamérica porque los laboratorios no tenían esta certeza. Entonces, en Chile, el encargado de fiscalizar aquello es el Instituto de Salud Pública. Es decir, que los laboratorios fabriquen lo que dicen que fabrican. Si el medicamento es propanolol, si es clorexidina, lo que sea efectivamente eso. Y finalmente, en esta línea final, como ustedes pueden ver, está la ejecución de aquellos organismos que ya hemos visto, ya hemos revisado, ya conocemos, pero se suman los sistemas previsionales de las Fuerzas Armadas y de Orden, la PDI y Gendarmería. Como ustedes ven, DFL número 1 sigue siendo la ley reguladora de todo el sistema.
Aquí, fíjense ustedes que esta diapositiva se me pasó, así que les pido disculpas. El ministro de Salud hoy día, ustedes saben que es don Jaime Mañalich. Bueno, estos fueron los que iniciaron este gobierno, ¿no? Y salieron por diferentes razones. La única que perdura es la subsecretaria Paula Daza. Así que voy a cambiar esto antes de subírselo, pero ustedes ya conocen más o menos las personas que están a cargo. Y que a mí no me interesa que se lo aprendan de memoria. Los ministros y los subsecretarios cambian a veces dentro de un gobierno una o dos veces y cada vez que cambia el gobierno. ¿Alguien decía algo? Sí, yo, Fernanda. Por favor, Fernanda, dígame. ¿El PPT que está revisando ahora está en el aula o no? No, este todavía no. O sea, y si está, lo voy a cambiar. Ah, es que yo había estudiado del otro, el que decía sistema de seguridad. El sistema de No, seguridad social. También lo vamos a ver. Así que no se preocupe. ya. Lo que pasa, mire, y Fernanda, qué bueno que haga el análisis, porque me pareció que hablar de seguridad social sin que ustedes conocieran la estructura del sistema de salud me parecía inoportuno. Sin conocer las prestaciones que da el sistema de salud. No sé si me explico. Porque en el sistema de seguridad social vamos a hablar de una serie de prestaciones, de servicios de salud. Pero si no conocemos la estructura, me parece que iba a quedar como un poco en el aire. Fue por eso que nomás que hice un cambio de orden. Nada más. ¿Ya? Bien. Vámonos entonces a la estructura de la atención primaria. Vengámonos de abajo hacia arriba, vengámonos desde lo de menor complejidad a lo de mayor complejidad. Hoy día los establecimientos de atención primaria todavía sobreviven los consultorios generales rurales, debieron haber ya pasado todos a centros de salud familiar. Los consultorios generales se dividían en urbanos y rurales, es decir, los que estaban en ciudad y los que estaban en zonas determinadas como rurales. Todo esto debiese ir pasando paulatinamente a centros de salud, donde vamos a tener los centros de salud familiar o denominados CEFAM, los centros de salud urbano, que son los que menos hay, los CSU, SU, los centros comunitarios de salud familiar o CECOF, y los centros de salud rural o CSR. También existen los centros comunitarios de salud mental familiar, pero que todos vamos a conocer como COSAM. Y por supuesto el servicio de urgencia que nosotros vemos habitualmente, que en su logo en las ambulancias algunas dicen SAPU y otras dicen SAMU. La diferencia es obviamente que el servicio de atención primaria de urgencia es SAPU y el otro es médico de urgencia, SAMU. ¿De acuerdo? Y también están las postas o estaciones médico-rurales que están a estos lugares más alejados donde la población es tan pequeña que no es necesario poner un centro de salud familiar, pero siguen requiriendo la misma atención de salud que habitualmente se desarrolla en base a rondas rurales. Y se establecen entonces postas rurales o estaciones médico-rurales conocidas como EMR. Este es el sistema de atención primario de salud. ¿Ustedes saben quién lo administra, muchachos y muchachas? ¿No? No. Bueno, les cuento que este es el único sistema o componente del sistema de salud que está fuera del sistema de salud como tal. Forma parte del sistema de salud, lo regula el Ministerio de Salud, pero quien está a cargo de esto no es el ministerio propiamente tal, sino que son las municipalidades. En Chile tenemos una subdivisión que es muy interesante, que buscó siempre que el sistema de APS, que es el que está más cercano a la población, estuviese a cargo de la municipalidad. ¿Por qué? Porque ya nos sale muy caro. No, porque el sistema se supone que el municipio funciona de manera directa con la población, en contacto directo y permanente. Además, sobre la municipalidad se concentran todas las otras prestaciones del Estado, subsidios, obras, vivienda, educación. Entonces, ¿qué se pretendía traspasando la atención primaria a las municipalidades? Que la atención primaria confluyera con todos los demás servicios de aporte a la sociedad, a la comunidad, a la comuna en este caso, y que por lo tanto esta conjunción de recursos permitiera prestar mejores servicios. Eso veremos todavía. Ya lo vamos a estudiar en mayor profundidad. Y para ir cerrando ya, damas y caballeros, aquí podemos apreciar ya finalmente, después de todo lo que les he comentado, una estructura global de sistema de salud, que también se los podrían preguntar en alguna prueba, nunca se sabe, ustedes saben. Bueno, ya me van a ir conociendo. Primero tenemos el sector público, privado y de las Fuerzas Armadas.
Sector público se financia FONASA, Fondo Nacional de Salud, con impuestos generales de la República, con el 20% que usted paga por el PAN, por todo. Contribuciones obligatorias, 7% por ley, y con los copagos, el copago que hay que hacer cada vez que se compra el bono. Sin embargo, si ustedes se fijan, las municipalidades que se encargan de la APS en sus instalaciones municipales, centros de salud familiar, se financian con impuestos municipales. ¿Ya? El FONASA, salimos de la municipalidad y volvemos al sistema global. El FONASA financia el Sistema Nacional de Servicios de Salud, es decir, el servicio de salud. En el caso nuestro, el servicio de salud Coquimbo. Y se encarga de financiar entonces todos los hospitales y clínicas públicas que son los proveedores de salud. ¿Quiénes son los usuarios? Todo FONASA, que hoy día ya hemos dicho que está en cerca de un 80%, que es la población fundamentalmente con menores ingresos en el país. El sistema privado, contribuciones obligatorias y las adicionales, el 7%, recordemos que puede llegar hasta un 9.8%, más el copago del bono. Esta ISAPRE presta servicio a través de proveedores privados, pero también puede comprar servicios a los hospitales y clínicas públicas, así como la gente de FONASA, CID, podía comprar servicios en los proveedores privados en aquellos que tienen modalidad de libre elección. ¿De acuerdo? Así también, estos proveedores privados prestan servicio a través de, digamos, sistemas de salud que están dentro del sistema privado, y los usuarios son fundamentalmente las personas que están adscritas a las ISAPRES, instituciones de salud previsional. Y por otro lado, los proveedores privados también prestan servicios a través de aquellos que, bueno, son millonarios o ganan mucho dinero, ¿no? Y que pueden pagar directamente de sus bolsillos y que no pasan por ninguno de estos dos modelos, ni FONASA, ni SAPRE, ni mutualidades. Y recordemos, acá está la mutualidad, forma parte de un sistema privado, es una empresa que financia una mutualidad, la cual presta servicios de salud a través de prestadores privados cuando se trata de accidentes y enfermedades profesionales. Pero ojo, hay una mutualidad del Estado, ¿de acuerdo? Se denomina el IPS. Esta institución presta servicios de mutualidad a la población del Estado. Entonces, y esto rápidamente para ir cerrando, chiquillos y chiquillas, para no dar más la lata, pero porque esto es importante que lo manejen. Las fuentes de financiamiento en Chile de la salud es el Estado, las personas y las empresas. El Estado financia las Fuerzas Armadas, quienes prestan habitualmente prestaciones con sus instituciones o sus hospitales institucionales. El Estado financia con el 7% de la renta a FONASA, más las personas con el 7% más el Estado un poquito, y financia FONASA, la cual uno puede acceder a prestaciones de prestadores públicos. Las personas, de manera individual e independiente, aportamos sin aportes del Estado a las ISAPRES. Y a través de ese sistema nos atendemos en clínicas y centros y médicos privados. Y las empresas, para proteger a los trabajadores de accidentes y enfermedades profesionales, con el 0.9% de la renta, financian las mutualidades que tienen normalmente prestadores propios. Esto es un poquito engorroso, pero la verdad que es muy sencillo de comprender, chiquillos. Espero explicarme claramente. El modelo de financiamiento del sistema de salud chileno. El Estado subsidia, o sea, le pasa plata a FONASA, ¿cierto? A la vez el Estado le pasa plata a los prestadores públicos, hospitales públicos, etc. Las personas de bajos ingresos tienen una prima, o sea, pagamos mensualmente un 7% del sueldo imponible al seguro público, FONASA. Las personas de ingresos altos pueden pagar hasta un 10%, vimos 9,8% en las ISAPRES, dependiendo de ese seguro privado, para estar afiliado a ISAPRES. Esos dos sistemas de seguro pagan por evento, es decir, cada vez que usted tiene un problema de salud, tiene que comprar un bono que está cofinanciado con ese 7% del sistema público y hasta 10% de la ISAPRE, para que usted pueda obtener servicio en prestadores privados o en prestadores públicos. Fundamentalmente los ciudadanos de bajo ingreso en prestadores públicos y los de altos ingresos en prestadores privados. Y a esto se suma, a través de primas adicionales voluntarias, que normalmente son a través de empresas, es decir, pagar un porcentaje del sueldo a seguros complementarios, que lo que hacen en el fondo es, si la prestación está cubierta en un 60% por la ISAPRE, hay un 40% que yo tengo que pagar de mi bolsillo.
el seguro complementario lo que hace es copagarte ese 40%. Es decir, en vez de que pague un 40%, a veces te devuelve todo el dinero o a veces te paga un 90, 80%. Al final, uno no, lo que se evita con el seguro complementario es el copago directo, pero sigue pagando todos los meses un porcentaje. Bueno, cómo funciona el sistema de seguros en todo el mundo. ¿Me expliqué? Sí, profe. Gracias. Sí. Bueno, ustedes conocen FONASA, pero hoy día quiero explicarles un poquitito los grupos, que es muy importante que lo sepan porque les puedo asegurar que mucha de la gente que hoy día trabaja en el sistema de salud, y estoy hablando de médicos, enfermeras, TENS, administrativos, no tiene idea de qué significa estar en el grupo A, B, C o D. Primero, 7% del sueldo imponible es lo que uno, al estar en FONASA, le descuentan del sueldo imponible para que vaya a financiar a través de FONASA prestaciones. Prestaciones que pueden ser aseguradas a través del plan AUGE o GES, Garantía Explícita en Salud, 80 patologías, modalidad de atención institucional, es decir, usted está obligado a atenderse en el sistema público, no se puede atender fuera de él, o modalidad de libre elección. Como dijimos, los grupos C y D tienen modalidad libre elección, tienen acceso a GES y si quieren pueden atenderse a nivel institucional. El grupo B y A están obligados a atenderse en atención modalidad institucional y son beneficiarios del GES. Por lo tanto, en resumen, los 4 grupos son beneficiarios de las garantías explícitas en salud, así como todos los ciudadanos que son ISAPRE también. Pero el grupo A y B, que ojo, o A, carentes de recursos indigentes, atención gratuita en modalidad de libre elección. Grupo B, cotizantes con ingresos inferiores a 182.000 pesos. Atención gratuita en modalidad libre atención. Pero ellos se pueden atender en otra modalidad, pero les va a salir carísimo. Van a tener que pagar casi el 100% de la prestación. Grupo C, cotizantes con ingresos entre 265.720 pesos y 182.000. Con más de 3 cargas pasan al grupo B. No sé si lo habíamos visto. 10% del copago de modalidad en la modalidad institucional. O sea, miren, si usted se va al privado va a pagar muchísimo más. Lo que pasa es que en el sistema público paga apenas un 10%. Después, pero el sistema de salud público normalmente no tiene atención, entonces va a tener que esperar. Y ahí es donde se produce el problema. Y en el grupo D son todos aquellos que ganan más de 251.000 pesos y con más de 3 cargas pasan al grupo C, pagan un máximo de 20 de copago en el sistema de modalidad institucional. Cualquiera de estos que se vaya al sistema privado paga la prestación altísima. Hay convenios, por supuesto, pero es altísimo el valor. Bueno, las ISAPRES, más de 12.000 planes, miren, y yo estaba diciendo como 300, no. Han llegado a haber más de 12.000 planes comercializados en 13 ISAPRES. Hay voluntarios, beneficiarios adicionales, que eso es voluntario, y hay digamos, un plan base, que es el que está garantizado por ley, que es el GES de las 80, un precio único por ISAPRE, independiente del riesgo individual, ¿ya? Que eso lo pagamos todos los chilenos, todos los meses, y el precio 2 que se suma a ese precio 1, que es el precio del plan propiamente tal, que como decíamos hasta marzo de este año se pagaba basado en factores de riesgo. A partir de marzo de este año ya no. Entonces usted tiene que sumar esos dos precios para calcular el valor del plan final. El obligatorio del GES y del plan complementario en el fondo de salud que usted toma. Y además, si usted pone beneficiarios adicionales, tiene que pagar otro precio. Por lo tanto, hoy día un plan le puede costar fácilmente 150, 200.000 pesos. Y si usted es mujer en edad fértil y tiene un plan anterior a marzo de este año, marzo del 2020, lo más probable es que esté siendo castigada por tener útero, por querer ser mamá. Inequidades del sistema que vamos a ir conociendo en profundidad más adelante. ¿Qué es? Yo ya se los dije para ir terminando. AUGE, este fue el proyecto con el cual se inició todo esto por allá por el 2001, 2002, que era acceso universal a garantías explícitas. Eso significaba AUGE. ¿Qué se garantiza? Hoy día como GES, como garantía explícita en salud. Acceso, oportunidad, calidad y protección financiera, que yo ya expliqué y que es importante que se los conozcan porque esto va a estar vigente por mucho tiempo. Niveles de atención en Chile.
Esto ha ido cambiando, chiquillos, porque hasta aquí históricamente se nos decía que habían 3 niveles. Bueno, hoy día se suma un cuarto. Dado que nuestro modelo hoy día es de atención en red y de referencia y contrarreferencia, nosotros tenemos un sistema de nivel primario que es ambulatorio, es decir, no hay hospitalización. Eso es APS, Atención Primaria de Salud. Centros de Salud Familiar, CECOF, CESFAM, consultorios generales rurales, postas, estaciones médico-rurales. Aquí no se hospitaliza. Todo lo que tenga una mayor complejidad pasa al segundo nivel, que es ambulatorio y de hospitalización. Son hospitales de baja complejidad. Illapel, Vicuña, en los cuales se puede hospitalizar, pero se puede hospitalizar posterior a un parto, por alguna observación, cosas por el estilo. La mayoría de las prestaciones son ambulatorias porque tiene baja resolución. Y el tercer nivel es donde ya se puede hospitalizar, es decir, Hospital La Serena, Ovalle, Coquimbo, hospitales de alta complejidad, pero no necesariamente tienen todos los sistemas. Acá, los únicos 2 hospitales que cumplen con el cuarto nivel son los hospitales de Coquimbo y en parte La Serena. La Serena le falta todavía. ¿Por qué? Porque tiene el cuarto nivel, que son cuidados intensivos, pediátricos y adultos, ¿sí? Estos son los niveles de salud que históricamente a nosotros nos han enseñado que son 3 niveles. Buenos damas y caballeros, con la actualización del sistema hoy día estamos hablando de 4 niveles, ¿de acuerdo? Que ya vamos a ir viendo en profundidad. No se olviden que hay consejos consultivos, es decir, hay un sistema de participación ciudadana que permite opinar a todos los niveles, en la Serenia de Salud y en los centros de salud. Para el Servicio de Salud Coquimbo está el COLDAS, que es el organismo encargado de. Y esto lo vamos a ver la próxima semana, rápidamente. Este es el subsector público constituido por el Ministerio de Salud, que ya lo vimos, es una explicación de lo que ya vimos, ¿sí? La Subsecretaría de Redes Asistenciales, la Subsecretaría de Salud Pública y la Superintendencia de Salud, ¿cierto? Que esto es el área reguladora y Superintendencia el área fiscalizadora. Las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, que está acá la de la región de Coquimbo y el Servicio de Salud Coquimbo, ¿no? Que presta y que regula toda la red asistencial. La organización del sistema primario, como ya dijimos, con mínima complejidad y amplia cobertura. Ya vimos todos los elementos que componen el nivel primario, para no ser repetitivo, ¿no? Un nivel secundario de complejidad intermedia y cobertura media, donde están los hospitales, ¿cierto? De los diferentes grupos. Y un nivel terciario donde están todos los hospitales donde hay alta complejidad y cobertura, una cobertura mayor reducida, mucho más reducida, porque aquí llegan los pacientes más graves, ¿no? Y aquellos que tienen cuidados intensivos pasan a ser hospital o pasan al cuarto nivel, que es el sistema de especialidades. No olvidarse que hay instituciones que tienen sus propios servicios de salud. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas y de Orden, que lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, ellos tienen sus propios hospitales, como pueden ver acá, el Hospital Militar de Santiago, por ejemplo. O la Universidad de Chile, que tiene su propio hospital. O la Universidad Católica, Codelco, ¿no? Etcétera. La Administración Municipal de Salud, como les decía en estos últimos 2 minutitos, lo que busca es lograr que en el sistema, que este sistema de salud llegue a toda la población y que todos los servicios de educación, vivienda, aseo, recolección de basura, se compacten en un solo grupo de acciones para prestar un mejor servicio a la comunidad. Ese era el sentido de la Administración Municipal de Salud. En algunas se logra muy bien y en otras no tanto. Por lo tanto, la idea era descentralizar, mejorar el control y la fiscalización de los recursos, adecuar los programas de salud a las necesidades de la población, canalizar fondos municipales para mejorar los establecimientos de la infraestructura, para hacer real la participación comunitaria y que hubiese una interacción multisectorial de todos los sectores que confluyen en la municipalidad pudiesen actuar sobre salud. Y finalmente, damas y caballeros, esto es este monstruo gigantesco, enorme, que yo sé que cuesta un poco comprender, pero que con el tiempo van a ir decantando. Esto es el Ministerio de Salud y sus órganos asociados. Ustedes pueden ver, está el ministerio, está el área que fiscaliza, la superintendencia, están todos los monitos de los que hemos hablado hoy día, pero ustedes pueden verlos en esta intrincada, digamos, maraña de redes, de vínculos entre las diferentes instituciones. Y para el trabajo autónomo, por favor, averigüen cuáles son las funciones de estos y cada uno de estos centros que estoy poniendo acá.
es probable que en alguna de las lecturas que yo les subí estén las funciones de cada una de estas instituciones, si no las pueden googlear. Y nuevamente un trabajo autónomo y un video. Esto simple y sencillamente para que estudien, para que hagan un cuestionario y después les sea más sencillo estudiar. Y el video de YouTube que está ahí abajo justamente les permite explicar las garantías explícitas en salud. Reitero, muchas de estas preguntas que están acá vienen en la prueba tal cual como están. ¿Sí? Eso es por el día de hoy, damas y caballeros. Por favor, abro el espacio que nos queda para dudas, consultas. Pido disculpas.